al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo número 24. Vamos a... gracias. Quizás me lo toqué inconscientemente. ¿O si me oyen ahí atrás? Sí, porque me interesa. Fíjese que ando muy sensible, he estado con la presión muy alta y me ha dado una especie de migraña. Entonces, posiblemente, yo siempre digo, pero de repente me disparo con la voz. Pero estoy preocupado para que los de atrás puedan oír. Bien, le decía, Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículo número 24 al 30. No vamos a estudiar toda la parábola, sino que le voy a explicar qué fue lo que el Señor me hizo sentir en esta lectura. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en su campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque espero que usted no haya venido cristal esta mañana. Amén. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por este hermoso privilegio. Porque aún, Señor, aunque el hombre nos maltratara, Señor, estaríamos dispuestos a retener y a escoger lo bueno de lo que se nos dice, de lo que se nos predica, de lo que se nos enseña. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a poder discernir cuál es esa porción para mi vida, para esta mañana en mi vida. Cuál es esa palabra que mi alma necesita. Cuál es esa llave que anhelo tener para abrir una puerta. Señor, ayúdame. Y también dame la sabiduría para saber qué puerta debo de cerrar. Ayúdame, Señor, a tener este entendimiento, que mi esfuerzo a esta reunión no sea en vano, ni se convierta que fue en vano. Bendice a mis hermanos que están con nosotros conectados. Bendice a mis hermanos que están en esa batalla. Nosotros nos unimos en el nombre poderoso de Jesús, en la vida de Manuel Alberto, en la vida de Liliana Rodríguez, en la vida de Liliana de Parada, Valeria de Alvarado, Señor, Mario Castro, Beatriz Castro. Señor, en el nombre de Jesús, como iglesia, nos unimos en oración para que tú los bendigas, para que tú los fortalezcas, para que tú les ayudes, para que tú los sanes. Esperaremos y confiaremos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y oramos por aquellos que están con nosotros conectados en esta hora, que asimismo puedan recibir bendición de tu palabra. Amén, Señor, y amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar asiento? Antes de desarrollar esta porción, este tema, quiero decirle esto. ¿Cuál fue mi sentir? Este tema, más que todo, es un tema con un 80-90%, pongan el 100%, pero se puede extraer una enseñanza para nuestra vida. Es escatológico.
es sobre que existe, yo creo que usted ya me va a comprender porque lo he enseñado en todos los tiempos. Existe una iglesia de Cristo en la tierra y existe una iglesia falsa aquí en la tierra. Le hablo escatológicamente. La iglesia de Cristo es la que será arrebatada y se unirá con Cristo en las nubes y habrá una boda en los cielos entre Cristo y la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, queda únicamente aquellos creyentes que son reino, pero también aquí se casa la iglesia falsa en la tierra, se casa la iglesia falsa con el anticristo. Entonces van a haber dos bodas. El tiempo final es el juicio. El juicio lo podemos nosotros tipificar en esta enseñanza de lo que voy a compartir, no hacia el tiempo escatológico o hacia el tiempo final de todas las cosas, o en el cumplimiento literal de este evento que habla del trigo y de la cizaña, donde el Señor le pide y le ordena a sus siervos que no lo hagan, que no arranquen la cizaña, porque al arrancar la cizaña también no es que pueden, van a arrancar trigo. ¿Por qué? Porque dentro de la enseñanza usted va a ver que las raíces de ambas plantas se entrelazan internamente, se entrelazan. Entonces, al querer arrancar la cizaña, aunque estén seguros que es cizaña, y el problema es que tiene un gran parecido externamente el trigo con la cizaña, ellos pueden equivocarse, y aunque no se equivocaren, ellos al arrancar el trigo también traerán las raíces y por ende todo lo que es el trigo. Entonces el Señor le dice, no, hasta el final los ángeles, ellos no se van a equivocar, los ángeles harán ese trabajo. Ahora, ¿cuál fue el sentir que el Señor me puso en mi corazón? Y se lo quiero anticipar para que usted pueda captar la enseñanza. Cualquiera podría juzgarme esta enseñanza como fuera de toda doctrina o fuera de toda concepción correcta o de una buena interpretación. Estoy respetando reglas de interpretación bíblica porque es algo que no solamente lo encontramos bíblicamente, sino también es algo que yo he podido ver durante más de 30 años de ministerio. Gracias al Señor, lo digo con mucha sencillez. Lo pienso desde 1987 que comencé ya a predicar en serio. La primera vez que lo hice fue en 1984, donde me sacaron de un lugar, no sé por qué. Entonces, desde 1980 para acá, he visto esto. Y es esto, hermano. Se lo voy a parafrasear en una mínima expresión para que usted tenga una concepción de lo que voy a comenzar a explicar. Unas partes son del Señor y otras cosas son en la vivencia. Igual que Pablo dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Yo he visto esto, que cuando una vida, cuando un matrimonio, cuando una familia y aún una iglesia, usted quiere corregirlo, usted en vez de corregirlo, lo arruina. Lo arruina no porque usted tenga mala intención, sino porque la vida, el matrimonio, la familia o el ministerio no lo aceptan. Entonces, lo que se hizo por querer corregir algo, se dañó. Entonces, viene el Señor y le dice a sus siervos, no lo hagan, porque si ustedes lo hacen, también arrancarán trigo. Entendí yo que el Señor me muestra y me dice, hay vidas, hay matrimonios, hay familias y hay ministerios que no tienes que tratar la manera de corregirlos, porque no van a permitirlo. Entonces los vas a dañar. Entonces deja, en el sentido escatológico es, deja que los ángeles lo hagan. Pero eso se llama juicio. En el día del juicio. Y esto tiene que ver cuando el apóstol Pablo le escribe a su carta a los convertidos en Roma y les dice, en su carta a los romanos, les dice de que no acumuléis ira para el día de la ira. Significa, estás haciendo las cosas malas y si no se te detiene es porque estás acumulando ira y se va a arreglar todo de un solo en el día de la ira. Pero si tú eres entendido y eres hijo, el trato te vendrá y tú no reniegues por ese trato
o ese juicio, o esa corrección, o ese alto que te están poniendo, o ese desierto en el que te han metido para que cambies, para que no acumules ira en ira. Significa que si Dios te trata hoy, eres hijo. Si Dios no te trata hoy, te van a corregir hasta el final, pero al final es el juicio. ¿Me estoy dando a explicar? Va, entonces, el Señor viene y me pone en mi corazón, tienes que tener este discernimiento. Estoy cansado de hacer daño a las personas queriendo hacerles bien, teniendo la Biblia de mi lado, teniendo el Espíritu Santo, teniendo el discernimiento, teniendo la experiencia. Me ha dolido en mi corazón hacerle daño a personas que no han comprendido que lo que he querido es ayudarles, o decirles una verdad y no la soportan. Entonces me dice el Señor, ¿sabes qué tienes que hacer? Cuando tú veas algo en alguien, persona, matrimonio, familia, ministerio, le puse 4 cosas, pueden haber más. No entienden, déjalos que venga el juicio sobre ellos. El juicio se encargará. ¿Qué es el juicio? Pongámoslo de una forma más temporal, más presente, más temporal, a corto plazo. Cuando fracase, cuando se destruya, cuando le duela, cuando pierda, cuando se enferme, etcétera, etcétera, ahí se va a dar cuenta. Si ese juicio temporal, porque no está hablando del escatológico, si ese juicio, si esa pérdida, si ese fracaso, si ese dolor, si esa separación, si esa soledad, no es la que va a corregir esa cizaña o extraer esa cizaña, ya no hay nada más que hacer. Por eso no la toquen, déjenlo. Ellos, hermano, qué bendición tener obreros de esta naturaleza que se preocupen por la siembra del amo, por el trigo del amo. Qué precioso es tener siervos que se preocupen por la novia del Señor. Como Pablo dice que él la quiere presentar como una novia pura. Hermano, quiero decirle algo. Llegamos a un momento en que nosotros no es que somos irresponsables, es que llegamos a ser sensatos. Ya no le digas nada, ya no te metas con él, ya no te metes con ella en el sentido, no trates de ayudarle, no trates de hacerle abrir los ojos, no trates de despertarle su entendimiento, de abrirle sus oídos, no trates de hacerle ver las cosas, porque estás trayendo el trigo también. Y qué pena, qué vergüenza que un pastor tire la toalla con usted. Ya no hay nadie más que lo haga. Es igual como cuando nuestros padres tiran la toalla por nosotros. Qué lástima. ¿Quién más puede velar por mí sino mi papá o mi mamá? Alguien puede brindarme una ayuda temporal, momentánea, pero no siempre. Alguien me puede ir a buscar a una prisión y a visitarme de vez en cuando. Mi padre o mi madre especialmente, lo va a hacer siempre. Y es la única que se va a preocupar a que yo coma hasta el día que yo salga de esa prisión, si es que salgo. Y si no salgo, hasta que el día que ella muera. Oiga, quiero decirle algo. Esto podría ser en lo humano. ¿Y si Dios hace eso con nosotros? ¿Y si Dios se cansa? Y si Dios dice, va, de aquí en adelante, corre y escapa por tu propia vida, bajo tu cuenta y tu riesgo? Como nunca olvido esos rótulos en mi formación, habían carreteras que estaban en formación, estaban haciéndolas, renovándolas, etcétera, y decía, usted maneja bajo su propio riesgo. ¿Y qué es la otra palabra? Responsabilidad. Exacto. Bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad. Entonces, si usted se ve en un barranco, ese es problema suyo. Si usted choca con una maquinaria, eso es problema. Si usted se ve en un bache inmenso, ese es su problema. El Estado o la compañía constructora no va a responderle nada. Entonces todo el mundo iba ahí, no a trote chancho, sino que bien despacito.
teniendo cuidado de que cualquier cosa que me pase es mi responsabilidad. Entonces pienso y disculpe, quizás estoy abriendo mi corazón. Yo no estoy diciendo que he tirado la toalla. Yo le estoy diciendo lo que el Señor me muestra, me enseña. Y digo, Señor, voy a estar atento, porque quiero decirle algo, es bien doloroso que uno quiera corregir la gangrena que hay en un miembro o una parte del cuerpo, y que el que tiene la gangrena lo golpee o lo humille a uno por quererle ayudar a que no se muera o a que no pierda todo ese miembro, sino solo parte, porque ya está engangrenado. Me recuerdo de un hermano que estuvo fue miembro de nuestra iglesia temporalmente. Él era militar y él me contaba de que en el helicóptero entró una bala, atravesó la parte del piso, y dice que le pasó y se le metió en el calcañar o en el tobillo. Y dice él que, bueno, estuvo hospitalizado no sé cuánto tiempo para recuperarse. Y dice que cuando veía a la enfermera que le iba a cuidar, agarraba la 9 milímetros y le decía, si usted me toca el pie, la mato. Imagínense, la enfermera, ¿qué podía sentir la enfermera? ¿Y cuántos de las ovejas agarran una 9 milímetros con su pastor? Ni se atreva a meterse en mi vida. Gracias porque no se cambian, hermano. Ustedes siempre están ahí, les agradezco. Nunca lo hago con una mala intención, sino que me sirven como una bendición para ejemplo. Podría ser aquí una hermana. A lo que menos miedo les tengo es que lo señalo, hermano. Tan preciosa. Y así pasa con los líderes. Y así pasa con el anciano. El anciano quiere poner un orden que es una colaboración que le ha pedido el pastor, y al anciano, mire, conmigo no se meta, hermano. El servidor con el líder. Mire, hermano, usted ya me cansó. Y ese servicio es para el Señor y es por gratitud. Aquí a nadie se le da un 5. Aquí lo que Dios hace es bendecirnos. Pero aquí no estamos con salarios. Y eso no lo visualizamos. Bueno, ahora quiero también, para que usted pueda comprender con mayor claridad y usted pueda sacar sus propias conclusiones, quiero sí enseñar algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, aquí encontramos nosotros que Cristo añade otro motivo para hablar en parábolas. Fíjense, añade otro motivo para hablar en parábolas. Qué triste es llegar a la comprensión por qué el Señor habla por medio de parábolas. Cuando usted comprende por qué le habló en parábolas, hermano, hablarle en parábolas, voy a agarrar todo el contexto que le acabo de estar mencionando, hablarle en parábolas es hablarle de una forma indirecta, porque no puedo hacerlo directo porque usted no lo entiende. Por eso se habla en parábolas. Lo definí en una cosa que cualquier párvulo lo entiende. Le he dicho en otras ocasiones, en la profundidad, un poquito más profundo, que hablar en parábolas es dar a conocer algo que no se conoce a través de las cosas conocidas, o usar las cosas conocidas para enseñar lo que no es conocido. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos no es conocido, es semejante a. Como cuando usted quiere enseñarle a alguien que nunca ha estado en el mar, o nunca ha visto un río, o nunca ha visto un volcán. Yo he llegado a lugares donde hay gente que nunca ha visto un volcán porque todo es plano y ahí han nacido y nunca han salido. No saben, solo han visto un volcán, pero supongamos que nunca han visto uno ni por fotografía. Es semejante a. Usted dice, ¿qué es lo que él conoce? Le voy a decir, pues mire, semejante a esto es. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me habla por parábolas, no me es alegre, me es incómodo por mí mismo, no por el Señor. El Señor no tiene la culpa, yo soy el malo.
¿Y a cuántos se les tiene que hablar indirectamente porque directamente no entienden o lo mal comprenden o lo malinterpretan? Hay personas que no se les puede decir, sino que hay que decirle indirectamente. Es como aquella persona que está ahí, hermano, hay 3 papeles y el líder está viendo que ahí está el servidor y que el servidor no va a soportar que le diga, hermano, por favor, podría recoger esos papeles. O sea, ya con un tono de, hermano, qué barbaridad. Entonces viene usted y voy a usar una parábola que no es parábola, pero voy a usar una parábola. Vengo yo, el líder de él, que les he dicho que debemos de mantener limpio, vengo yo y empiezo a agacharme y empiezo a recoger los papeles. Entonces, si él es entendido, entonces él va a salir corriendo. No, hermano, permítame, yo lo voy a hacer, a mí me toca. Pero hay otros que aunque vean al líder recogerlos, no se mueven. ¿Cómo la ve? Indirectamente se le dijo, recójalo, con un ejemplo. Pero no lo entendió. Y algunas de nosotros, hasta se nos dice indirectamente en parábolas, porque no había llegado aún el tiempo. Y ese tiempo dependía escatológicamente, por un lado, y en el otro es porque ellos no tenían la capacidad. Hay cosas que en los estudios no nos las podían enseñar porque no las íbamos a comprender. Teníamos que aprender o ser enseñados en lo básico para poder entender aquellos problemas más complejos. Por eso comenzamos con la suma, por eso comenzamos con la resta, con la multiplicación, con la división. Si no podíamos esas cosas, ¿cómo íbamos a resolver después los otros problemas? De los cuales no nos estaban diciendo sume, aumente, reste, no, sino la lógica. Tengo que multiplicar y dividir. No me decían, aquí tiene que multiplicar y dividir, no. Le daban el problema y usted, como ya podía estas 4 cosas básicas, entonces usted podía venir y tenía que quebrarse el coco porque después venían otros todavía más complejos. Entonces usted decía, si me como 10 manzanas y me dieron 20, ¿se acuerda de lo como estamos en primero, segundo, tercer grado? Bueno, yo fui a la escuela, hermano, usted quizás no fue. Y como nos quebrábamos la cabeza, éramos niños. Por eso, cuando usted vea un altote, dése cuenta de la edad que tiene y háblele conforme a la edad. Ya si él lo sorprende, esa es otra cosa. Amén, porque a Matías hay que hablarle como de 21 años. Entonces, porque no había llegado aún el tiempo en que habían de ser declarados con mayor profundidad y plenitud los misterios del reino. Por eso el Señor les hablaba de esta manera. ¿Y a cuántos de nosotros todavía no nos ha llegado aún el tiempo para entender? ¿Por qué? Porque a ellos no se les había revelado literalmente para los asuntos escatológicos, pero todo estaba escrito. Ellos tenían que verlo sabido. Todo estaba representado en la ley de Moisés. Todo estaba representado en los libros históricos y en los poéticos. Todo estaba ahí, pero ellos no lo habían entendido. Así como llegó el Mesías, ya estaba escrito, ya estaba profetizado, hermano, y ellos no lo conocieron. Y otros no lo quisieron reconocer. Mejor los demonios no lo escondieron. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador, todo eso representa. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Si tomo como base lo que acabo de decir, significa que ninguno de nosotros tendría excusa. Porque no es posible que después de 2 años usted sea un ignorante. 2 años de estar en el Señor, 2 años de congregarse. Después de 2 años de estar en esta iglesia, usted debería comprender cada una de las enseñanzas que aquí se dan. Y espero que a usted le haya llegado el tiempo. Es que ya no, hermano, ya estuvo por usted.
Porque la única forma de ser feliz es en Cristo. No hay otra. Si no fuera así, estuviéramos donde estábamos antes. Entonces, así a muchos se les enseña, no aprenden. Así a muchos se les enseña, no entienden. Así a muchos se les enseñan y no quieren. 3 cosas. No aprenden, no entienden, no quieren. A mí me da tristeza unas ciertas cosas que se dan en el ministerio entre la gente, de algunos siervos, de algunas siervas, y que ellos están tan conscientes que yo lo he enseñado y lo siguen haciendo en contra. A mí no me gusta que anden profetizando entre ustedes. ¿Y por qué lo hace si sabe que lo enseño que no es así? Yo no estoy diciendo que no creo en la profecía. Yo enseño sobre la profecía, pero no de esa manera. ¿Cuántas veces me he ido a meter a su casa yo? Y cuando van a su casa, ¿usted me ha pedido permiso de que lleguen a su casa? Hasta para orar o para ungir. Si usted no me pide permiso y no me consulta, usted lo hace bajo su cuenta, su riesgo y su responsabilidad. No me meta a mí en lo que pase. Porque él lo hace a escondidas. Porque no quiere tomar en cuenta al pastor si es algo espiritual. Estoy harto. Pero yo digo, usted tiene la culpa, usted ha enseñado. Usted no ha querido entender. O no quiere. Usted quiere hacer como cualquier cabra suelta. Porque ni siquiera oveja suelta le puedo decir. Porque la oveja es inútil, no puede ni pensar, pero la cabra se las arregla de cualquier forma. Entonces me cambio de iglesia y punto. Va, cabra suelta. Hay que la aguante otro pastor. Si es pastor, si es un vaquero, pues la va sin chasear toda. Y ahí usted va a estar feliz. Entonces el Señor ocupa los métodos posibles para hacer el bien a las almas de los hombres. Oiga, qué importante esto, el Señor, y así lo hacen sus siervos. El Señor ocupa los métodos posibles para hacer el bien a las almas de los hombres. El que es un siervo de Dios no se quiere enseñorear de usted. El que es un siervo de Dios no se quiere valer ni aprovecharse de usted. Al contrario, el hombre de Dios, la mujer de Dios le dice, mire, no puedo. Hay gente que dice, mire, ¿y qué palabra me tiene el Señor? No, ninguna. Cuando Dios le quiere hablar, yo sé dónde lo voy a encontrar. Pero Dios tiene sus métodos correctos. Cuando estos, ahora, ¿por qué ocupan los métodos posibles para hacer el bien? Cuando estos, los hombres, ¿verdad? Cuando estos no están en disposición de recibir enseñanza clara, entonces la da envuelta en parábolas sencillas. Mire qué tremendo el Señor. Mire como un padre cuando le dice las cosas a sus hijos, o una madre cuando le dice las cosas a sus hijos, y sus hijos, o será que no la comprenden, pero si no la comprenden, él o ella trata la manera de hacerlo de una forma más sencilla para que ellos la entiendan. Eso hace el Señor. Muchas veces no haya en su pueblo la buena disposición para aceptar sus enseñanzas que son en beneficio de su pueblo. Entonces el Señor tiene que envolverlas en parábolas. Tratar de suavizar el asunto. Tratar de decirle, mire, no sea tan metido. Entonces viene el Señor y trata la manera de ocupar algo, le envuelve en una parábola y contarle así como aquellos que no entendemos, como David, que tuvo que decirle de un hombre lejano, que tuvo esto, vino de viaje, etcétera, y agarró una corderita de aquel que tenía solo una. Entonces, ¿por qué tuvo que hacerlo así el Señor? Porque David no tuvo el valor de ser honesto y sincero con él. Por un lado, qué Dios más bello el que tenemos.
Pero por otro lado, ¿qué pueblo más malo somos? Qué desagradecidos, qué ingratos somos. Que no hemos podido darnos cuenta de que nos están envolviendo en parábolas aquellas enseñanzas, porque nosotros no estamos dispuestos a reconocer, ceder, entender, cambiar. Entonces, existe la posibilidad que estos seamos cizañas. Aló. Me preocupa. No solo para atraer la atención. Mire la forma en que les hablaba. La verdad que quería enseñarles se las envolvía en una parábola. No solamente para atraer la atención, sino para estimular a que ellos reflexionaran. ¿Y cuántos reflexionamos de una enseñanza? ¿Cuántos venimos con un corazón dispuesto? ¿Cuántos venimos con un corazón dispuesto? ¿Y cuántos nos hace reflexionar lo que oímos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos venido a congregarnos y hemos salido igual? Y aún peor. Aún peor porque a veces saliendo del culto y nos estamos dando riata allá afuera. Si esos carros hablaran, si nuestros hijos confesaran. Si no sabe qué es riata, va a buscarlo al diccionario. ¿Y no reflexionamos? ¿Cuántas mujeres están próximas a quedarse solas? ¿Cuántos maridos están próximos a quedarse abandonados? Dios les habla y les envuelve en parábolas la verdad y no la quieren o no la entienden o no la comprenden. Ahora entiende por qué los discípulos, después que les habló en parábolas, la reprensión no la toma en cuenta, la intención correcta, la actitud de los discípulos, esa es la que tenemos que ver ahí. Es que cuando terminó de hablar en parábolas, le dijeron, Señor, explícanos. Y es por eso que hay una explicación de esta parábola. Explícanos. Yo me pregunto, ¿y la multitud? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué unos pocos? Porque unos pocos tenían la disposición de querer saber y no llegar a la conclusión de que el Señor tenga que decirnos, ese hombre eres tú. O esa mujer eres tú. ¿Cuántos huimos de la enseñanza? Y nos justificamos en el trabajo. Hablo de los que huimos de la palabra. ¿Cuántos huimos de la palabra y nos justificamos de nuestro esposo? En el caso de las mujeres. Dicen, no, es que mi esposo, si no le tengo la comida. ¿Será cierto eso? ¿Por qué en otras cosas usted hace lo que le da la gana y nadie le saca del salón? Digan amén, hermanas. En otras cosas usted hace lo que les da la gana y ¿por qué en estas espirituales no? ¿Usted cree que nosotros los pastores no nos percatamos de eso? Es que si usted quiere cambiar su vida, ponga la atención a la palabra, porque la intención del pastor es que usted reflexione. A mí me da igual que pase donde pase, ese es su problema. No, yo hablo, mire, ya vio con su marido, ya vio con su esposa. Esa es la intención. El Señor a ninguno obligó. Solo preguntó, ¿y los otros 9? No le fue a decir, vaya, búsquenlo y les digan, ustedes son unos ingratos. Deberían de seguir leprosos. No les dijo eso. Y los otros 9, no le importó los 9. Lo que le importó fue enseñarle a este único que regresó y a nosotros que el agradecimiento trae mayor bendición. Ya no le importó a los otros.
El buen maestro no es el que dice más cosas, sino los que enseñan al discípulo a reflexionar e investigar más por cuenta propia. Hay gente que me ha dicho a mí, ay hermano, qué tremendo, domingo por la mañana, porque es el día que normalmente todo el mundo trae hostia a su boca. Entonces, ay hermano, qué palabra, qué prédica hermano, wow, como que ese chucho, pero es, wow, qué prédica hermano. Ah, vaya, pero no vuelven. Vuelven hasta el próximo domingo otra vez por la mañana a traer su otra hostia. ¿Qué cree que uno piensa de esta gente? No reflexiona, no busca. ¿Por qué? Porque una de estas parábolas, y hoy usted comprende aún otra cosa de por qué en parábola, ¿verdad? Pero en parábola el Señor le enseñó sobre los terrenos. Y la buena palabra, donde hay espinos, donde hay afán, donde hay trabajo, donde hay preocupación, donde hay ambición, donde hay anhelo de enriquecimiento, ahí la palabra cae y se ahoga. Entonces en el momento la reciben con gozo. Hermano, qué palabra. Nunca había llegado a una iglesia que le hablaran hacia uno, pero no vuelve jamás. Usted es igual que llega donde no hablan. Porque el resultado es el mismo. Llega a iglesias donde nunca le habla el Señor y nunca se congrega. Y llega donde le habla el Señor y también ya no llega. Entonces es lo mismo. Entonces, ¿quién es el problema? La tierra. O sea, el hombre. Amén. Lo hace para que reflexionen. Fíjese que lo que nos narra el Señor, ya sonó esto. Ah, es que en la hora actual la tengo PM. Yo lo puse en AM. Gracias, Señor, aleluya. Por parábolas se lo dije, lo que quiero. Mire qué tremendo es. Aquí comienzo nomás a narrar la historia. Hay otras cosas que son muy importantes que no hemos llegado hasta el día del momento del trompón. O en el momento del trompetazo. No, trompetazo no. ¿Cómo es cuando uno se tropieza? Tropezón. Trompezón es la palabra que andaba buscando. Esa es la original. De los pipiles, pues. Hasta que llegue el tropezón, ¿verdad? Un campesino ha estado durante el día en el campo para sembrarlo. Un vecino que le odia mortalmente lo ha observado. Aquí estoy parafraseando la historia que el Señor contó. Mire qué tremendo esto. El dueño del campo, el campesino, el dueño, ha estado todo el día ahí, trabajando. Hay uno que lo está observando de una forma mala. Así es nuestra vida, así es nuestro matrimonio, así es nuestra familia, así es el ministerio, así es nuestro trabajo. Igual, eso pasa en todos los aspectos de la vida. Entonces, se le ocurre un pensamiento abominable al que lo está observando y lo realiza aquella misma noche. Ahora, sin ser visto, esparce la semilla, una semilla mala, una semilla venenosa, porque el fruto de la cizaña es venenoso. Entonces, mire qué tremendo, llega a sembrar mientras el vecino duerme. Hace poco usted me va a comprender, es normal dormir, pero habla de que cuando dormía aprovechó. Ahora, se recuerda la enseñanza de hace una semana, ¿y cuántos estamos durmiendo? Y hablo de que estamos despiertos.
¿Cuántos dormimos en el Señor? ¿Cuántos estamos a punto de empobrecer porque somos dormilones? Mientras el dueño, mientras el campesino, el dueño del campo fue a dormir, este aprovechó para sembrar semilla mala, semilla venenosa. ¿Cuántos cónyuges siembran? Cuando nosotros espiritualmente nos despreocupamos. ¿Cuántos padres sembramos? ¿Cuántos hijos siembran en los padres? ¿O cuántos hermanos entre sus hermanos siembran? Por eso hay que estar alerta. Levántate tú que duermes. Tremendo el profeta cuando dice, cuídate de la mujer que duerme a tu lado. Figura. Cuídate. Igual, eso está para que la mujer se cuide del hombre que duerme a su lado. Al principio no se nota nada. Al principio no se nota nada. Oiga, esto es tremendo, hermano. Al principio no se nota nada. Pero ya se sembró. Ya se hizo el daño. Al principio no se nota nada. Igual como cuando yo me enfrío, si no se nota nada. Cuando me despreocupo de mí, no se nota eso. No me he dado cuenta que me he despreocupado de mí. No me doy cuenta que me he despreocupado de mi matrimonio. No me doy cuenta que me he despreocupado de mis hijos, de mi familia. No me he dado cuenta. Así como en el trabajo uno no se da cuenta, de repente lo llaman de personal. Mire, usted tiene tantas llegadas tardes. Pero cuando el trigo germina, aparece también la cizaña que es muy parecida al trigo. Pero ahora, por primera vez, se puede ver todo el infortunio. Hasta que brotó la cizaña, creció la cizaña, y hasta es posible que se vea el fruto, que es la que lo hace diferente del trigo. Mientras no se le vea el fruto, son iguales. Hasta entonces se ve el infortunio, hasta que el daño ha aparecido, hasta que el efecto ha sido producido por una causa de que se sembró en lo oculto y se sembró una cosa dañina, perversa. Hasta entonces se da cuenta el infortunio. Pero oiga, hermano, esto es bien triste. Ya es tarde para poder arrancar la cizaña. Ya es tarde. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Oiga, ya se paseó en la olla de leche. Ya la leche se le levantó porque se descuidó ese segundo. Y ya estuvo, ya rebalsó y va a heder de una forma fea, porque la leche cuando se queme en la llama, ¡qué feo! Hasta vomitivo se siente. Ya no es la misma cantidad de leche. Ya se rehirvió la leche, perdió nutrientes. Me estoy dando a explicar. Ya es tarde. Te dormiste. No fuiste vigilante. Hay cosas, hermano, que decimos, no, yo voy a salir adelante. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, se pueden resolver, pero hay un daño. Ya hay un daño. Ya se perdió la confianza. Ya hay un resentimiento, ya me hicieron. Como cuando el hermano Fernando hablaba de la puerta, donde el hijo clavaba y clavaba y clavaba. Y después cuando comenzó a cambiar, comenzó a desclavar o a quitar los clavos. Y el papá al final le dice, mira, pero ahí los daños ahí están en la puerta, aunque ya no esté el clavo. Es cierto, ya me di cuenta, es cierto, tengo problemas. Sí, los puedes corregir, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque se te tuvo que hablar por parábolas. Y aún hablándote por parábolas no quisiste reflexionar, poner atención y buscar más.
Hay gente que quiere que se le diga cuáles son sus errores para corregirlos, en vez de decir, dígame cuáles son mis errores y yo me voy a preocupar por los orígenes de esos errores. Hermanos, lo importante de esto, no, yo sé que el tiempo se me acabó. Lo importante de esto es que tenemos que llegar a un punto de maduración donde nosotros tenemos que ser solventes en todos los sentidos y estar atentos y que no nos vuelvan a pasar las cosas. Ya estuvo en cierto tiempo de mi vida, estas cosas se dieron, ya no más. Entonces, los siervos o criados proponen al dueño por si arrancan la cizaña. Y esto lo dije al principio, qué lindo es tener de este tipo de siervos. Amo, Señor o Padre, ¿me permites arrancar? Es que no es posible que esta cizaña esté ahí, Señor. Si tú no la sembraste, tú sembraste buena semilla, preparaste bien la tierra. ¿Qué pasó? Permítenos a nosotros ir y arrancarlo. Ay, hermano, algunos cometemos el error de meternos a un campo espigado para arrancar cizaña. Y la respuesta de Dios es no. Ya es tarde. Ahí viene el juicio. Ahí viene el fracaso. Ahí viene el golpe. Ahí viene el dolor. Ahí viene la herida, el sangrado. Ahí viene la soledad. Ahí viene el infortunio. Ahí viene el fracaso. Ahí viene el caos. Ahí viene la quiebra. ¿Aló? Hermano, que el Señor nos ayude. Mire, créame, les digo con todo mi corazón, jamás me ha gustado fastidiarlo, nunca jamás. ¿Sabe qué es lo que he hecho? Que me he deleitado en enseñarle lo que el Señor quiere que le enseñe. Eso es todo. Ustedes saben cómo los amo. Y soy tan expresivo que aún a mis propios hermanos que son varones y machos los beso. Y no me importa que los demás puedan pensar que puedo hacer otra cosa. A mí eso me sale sobrando. Pero mi intención es que usted un día pueda decir, Señor, de aquí en adelante, ya no voy a querer que me hables por parábolas. No me tienes que envolver en algo, la verdad, para que yo la entienda. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Para algunos de nosotros, los que te servimos, es demasiado tarde para querer quitar cizañas, Señor. Y es por eso que no debemos de sorprendernos que el padre de familia rechace la propuesta y quiere que ambos crezcan juntos para que el trigo no sufra ningún perjuicio. Cuando se trate de arrancar la cizaña, en la siega se va a separar. En la siega, pero la siega es en el juicio. Cuando tú le has puesto límite a esa naturaleza, porque el fin de ella es que dé fruto. Hasta que dé fruto se podrá hacer este trabajo. Hermano, en esta mañana usted y yo debemos de tener la capacidad de entender las verdades del reino no dichas por parábolas. Porque el que nos hablen por parábolas es porque no tenemos la capacidad ni ha llegado el tiempo para entenderlo. El tiempo porque algunos
es a lo que menos tiempo, valga la redundancia, le damos a la vida espiritual. Y es por eso que algunos, Dios nos habla y no hacemos nada con la información, con la revelación que Dios nos está dando de lo que somos y de lo que llegaremos a ser, de lo que tenemos y de lo que llegaremos a tener. Algunos, hoy es el tiempo para resolver, pero para ellos en su vida no es tiempo y no resuelven. Y es por eso que viene el juicio, viene el fracaso, viene el golpe, viene la herida, viene la información, viene el caos, viene la quiebra, viene la ruptura, viene el divorcio. Hasta el divorcio entenderá. Hasta que esté en el hospital comprenderán. Hasta que esté en la cárcel se dará cuenta. Porque se le ha hablado hasta por parábolas, se le ha envuelto la verdad y aún así no se ha preocupado en indagarse. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Pero algunos no nos importa. No importa. Aunque a usted no le importa, eso a nosotros no nos importa. Nosotros seguiremos enseñándole al trigo. Al trigo que no esté entrelazado o esté entrelazado con cizaña. Seguiremos haciendo la obra del Señor. Como el apóstol Pablo dijo en su carta, tal vez a algunos puedo alcanzar. Señor, gracias en esta mañana. Porque, como decíamos al principio, Señor, tú ocupas métodos posibles para hacer el bien a nosotros los hombres. Cuando no tenemos la disposición de recibir la enseñanza clara, cuando no estamos en la disposición de recibir el consejo claro, cuando no estamos en disposición de recibir una exhortación clara o un señalamiento claro, Señor. No es el siervo, somos nosotros. No es tu palabra, somos nosotros. No, Señor, no eres tú, somos nosotros. Los que no hemos sido sensatos, los que no hemos querido despojarnos. Somos nosotros los que no nos hemos preocupado, Señor, por la vida en Cristo, por el señorío tuyo en nosotros. Porque queremos tenerlo de ti, tenerlo del mundo. Por eso hablas en parábolas. Qué dolor, qué tristeza. Por eso corra. No importa que el Señor le diga, aún tú no entiendes, pero les explicó. Aún ustedes no entienden, pero les explicó. Y ellos fueron los únicos que comprendieron el significado o la enseñanza de la parábola. El campo es el mundo. El malvado que fue a sembrar de noche es el diablo. La cizaña, los hijos del diablo. A ellos, a los que reflexionaron y dijeron, no, Señor, no puedo quedarme sin entender esto. ¿Cuántos estamos preocupados por entender el mensaje de Dios? ¿Cuántos reflexionamos? ¿Cuántos estamos regurgitando? Volviendo a masticar, mejor dicho. Rumiar la palabra.
Bienaventurado tú que oyes y oyes y oyes lo mismo para entenderlo. Sin que lo sepas, no quieres que el Señor te hable por parábolas. De cierto te digo que el Señor te honrará. Puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración. Pasado por la puerta que es Jesús, he tomado el sacrificio de la cruz, caminaré hacia tu luz. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la ofrezco. Humíllame, quebrántame, hazme humilde y pequeño. Aquí estoy, hazlo hoy. Esta es mi vida, te la ofrezco. Sí, Señor, gracias por tu palabra y por tu consejo, Señor. Padre, que podamos reflexionar, buscarte con sinceridad, Señor, dejar las cosas del mundo, Padre, Señor, y entregarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia, Padre, y no nos dejes de hablar, Señor, porque necesitados somos de ti. Llévanos con bendición y paz, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.